Señoras y señores, desde el Hotel Hyatt Centric, en el corazón de Las Condes, damos comienzo a la nueva temporada del programa más exitoso de conversación. Esto es En la Recámara, con su gran animador, Raúl Ernesto Encina. Bienvenidos. Con el auspicio de Hotel Hyatt Centric, Enrique Foster 030, Van Trust Capital, somos la alternativa global de inversiones. Restaurant Amandine Bistro, Viña View Manent, en el corazón de Colchagua. Ruby Tuesday, Ilanti Home, Trek Diseño. Con ustedes, el animador oficial, Raúl Ernesto Encina. Quiero agradecer a la cantidad de chilenos y de gente que nos ve afuera, pues es el programa número 560 en términos de invitados, sexta temporada. Seguimos desde acá del Hotel Hyatt Centric, nuestra casa, su casa, para que vengan en cualquier momento. Hoy día tenemos un invitado de primer nivel, presidente del Partido Republicano, pero también venimos ya de las vacaciones, de haber pasado algunos días de enero con la familia, algunos días de febrero. Los que no pudieron salir estuvieron por lo menos con su gente. Lo importante es tomarse un descanso. Bienvenido marzo, bienvenido Chile, con un nuevo auge, con una nueva fuerza para empezar este año en familia, junto a Dios y junto a nuestros invitados. Muchas gracias, muy buenas noches y damos inicio a la sexta temporada de En la Recámara con el Guatón Encina. Acompáñenme. ¡Wow! Amigos y amigas, ya estamos aquí con nuestro invitado Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. Qué importante. No sé qué tanto, pero muchas gracias, pues un honor estar acá en el primer programa de la sexta temporada, ¿no? De la sexta temporada, más de 560 invitados. Mira, imagínate, así que... Muchas felicitaciones, cuesta, ¿eh? Los que han estado organizando, digamos, programas de este tipo sabrán lo que significa estar ya en una sexta temporada. Mario Kreuzberger pregunta y me dice, Raúl, ¿cómo lo podemos hacer? Pero uno lo ayuda igual. Oye, Arturo, un gallo tan joven, increíble, ya las generaciones como se van marcando. No te confundas, no sabes cuántos años tengo. No sé, pero ya un partido, un presidente de un partido ya es para uno un cabro. Güey. Bueno, pues si tenemos un presidente de la República que tiene 36 años, pues yo tengo 44 en todo caso. Ah, 44. 44, efectivamente. Boric será el tercer presidente más joven del mundo. Después de la neozelandesa. Sí, creo que sí. No sé si segundo o tercero, pero en la historia de Chile al parecer fue el primero. En algún minuto tuvimos una duda, me acuerdo en la universidad, yo hago clases también. ¿Ah, sí? Sí, hago clases. ¿Tú qué estudiaste? Yo soy abogado. ¿Ya? ¿Estudiaste dónde, Derecho? Estudié Derecho en la Universidad Católica. En la Católica, ya. Sí, después hice un posgrado, un máster en Derechos Humanos. ¿En Chile? Lo hice en Chile, pero en una universidad extranjera, una española, sí, que es Alcalá de Henares. Iba a ser, en el fondo, esto lo hice después de haber sido parlamentario. Salí porque entré muy joven. Sí, fui parlamentario 2 periodos, 8 años. Entré muy joven, recién egresado, en el fondo recién titulado, se podría decir, o muy próximo a la titulación. Y inmediatamente después me puse al día con los estudios. Yo quería hacer un posgrado, lo quería hacer afuera, pero ya con la familia ya formada, con niños, era más difícil. Nos íbamos a ir a hacer la segunda parte de este máster a España y empezó la pandemia. Yo tengo 3 niños, una de 11, 9 y uno chico pandémico de 3 años. Es decir, gracias a la pandemia, güey. Nació, sí, efectivamente. Y conversando con gente que tiene niños que nacieron en la pandemia, es como que uno se va como encontrando que ya no es tan particular la situación, porque cuando todo el mío le ha costado un poco más, uno lo compara con los mayores, hablar. Entonces, la sociabilización. Habla mucho. No tiene ningún problema con la socialización, pero le ha costado un poquito más, se ha demorado más que sus hermanos mayores en hablar. Y el otro día, hablando con gente que también tiene niños más o menos de la edad, me decían, pero sí es obvio, si estuvieron un año con los papás tiempo completo en la casa, que le entendían todo, ¿qué esfuerzo puede estar haciendo recién ahora, en el fondo, cuando ya recuperó la normalidad? Se tuvieron que empezar a esforzar por darse a entender, digamos. Arturo, tú saliste del colegio y entraste al tiro derecho. Salí del
¿Siempre colegio, quería ir entré a la universidad, derecho? Ya. salí de la universidad, tuve un paso por Estados Unidos, ¿A dónde estuviste? estuve en el Leadership Institute, es como una institución republicana. ¿En Washington? En Washington. Ya. En Virginia, pero Virginia, la vida se hace en Washington. Ya. Después entré a trabajar a la Fundación Jaime Guzmán. Ya. Luego inmediatamente fui candidato, y para serte bien franco... Pero fui candidato, es que porque te llamaron para ser candidato, no es que... Sí, claro, pero en el fondo... ¿Quién te buscó? ¿Cómo llegaste a eso? Es que en ese entonces en la fundación, que como lo dice, digamos, cualquier nombre que lleva la institución de una... O sea, cualquier institución que lleva el nombre de una persona, se dedicaba, digamos, en su momento, en gran medida a promover vocaciones de servicio público. Yo creo que todavía, digamos, sigue siendo el eje central. Y parte importante de la pega que hacía Jaime Guzmán era promover dentro de las vocaciones de servicio público gente que estuviera disponible para la parte más árida del servicio público, que es la política. Sí, claro. Y yo precisamente estaba en un programa que apuntaba a entusiasmar personas que asumieran esos desafíos, y tuvimos que, entre comillas, dar un poco el ejemplo. Fuimos candidatos en un lugar que nadie daba ni un peso, era muy difícil ganar. ¿A dónde? En el distrito 12 de ese entonces, que era la quinta región interior, Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué, que por último me resulta familiar porque los esquellas somos en general de la quinta región. Pero otra cosa es en el fondo enfrentarse a una candidatura con 27 años, 28 años, por ahí tenía. Y además donde nunca había habido alguien de mi partido, jamás en la historia. Siempre había sido de Renovación Nacional en ese entonces los parlamentarios. Entonces era de esperar que fuera un buen ejercicio, que en sí mismo ya ser candidato está en la línea de lo que a uno le interesa, promover ideas, tiene posibilidad de estar en radios, en televisión, en programas como este, conversando de lo humano y lo divino, y entre medio uno va hablando de por qué pensamos de determinada manera, pues eso es parte, digamos, de la política, pero para serte franco no pensaba que íbamos a ganar. O sea, sí, siempre uno se entusiasma, sí, claro, pero siendo realista, y siempre tenía algún amigo que te tira al suelo, o sea, al piso, digamos, te aterriza, y era muy poco probable. Y gané por 16 votos. Salí primero de todos los candidatos, pero por apenas 16 votos. Así que, ¿y ahí estuviste 8 años siempre en el mismo distrito? Siempre en el mismo distrito, fui a la reelección, ahí ya no fue por 16. Claro, ahí ya te conocieron. Sí, claro. Y no, muy contento, una muy buena experiencia. En el Congreso estuve los 8 años en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Entonces cuando ya salgo del Congreso, me metí mucho en el tema constitucional. Inmediatamente retomé lo que pensaba hacer una vez titulado del pregrado, digamos, estudiar un posgrado, hice este máster en Derechos Humanos, y de la mano, digamos, inmediatamente haciendo clases en Derecho Constitucional. Ya hacía clases antes. En la Universidad Católica hacía Derecho, símil de Derecho Económico, podría decir, o Introducción a la Economía. Y en la Universidad San Sebastián, desde el 2018 en adelante, Derecho Constitucional. Metido 100% en Así es, en ese tema. Y como que se podría decir, siempre muy vinculado al que llamamos movimiento republicano, que es mucho más que el partido, de hecho en ese entonces no existía todavía, pero vinculado para las cosas importantes, siempre estábamos ahí cuando había que tomar decisiones. Tú eres uno de los que... uno de los padres del Partido Republicano, el que lo armaste con José Antonio, ¿no? Somos muchos. Quizás la particularidad mía es que me tocó siendo todavía parlamentario, diputado. Pero que habla bien eso, somos muchos, de un político, porque los políticos se echan encima ya cualquier cosa. El somos muchos ya habla de alguien abierto. No solo eso, soy uno más. Que agradece. Soy uno más totalmente, o sea, cero relevancia en particular, digamos, o sea, poniéndole todo lo que podía en la medida de... Es decir, tú eres uno de los que fundó el Partido Republicano. Sí. Pero antes de eso formamos otras instituciones. Acción Republicana es previo al partido. Me suena. Es más, yo te diría, esto no sé si se ha contado, pero tuvimos dudas si es que era necesario ser un partido o no. Muchos, había como dos corrientes, eran discusiones muy entretenidas. Había como dos corrientes, una entre nosotros. Algunos que decían que sí era necesario, porque parte de nuestra intención de influir para bien en la sociedad tiene que ver también con ir asumiendo roles y no depender de espacios políticos electorales que te puedan dar desde otros partidos. Y había otros que decían que eso lo desdibujaría. Al final terminó
ganando, digamos, una corriente más pragmática. Fundemos el partido. Queremos tener candidato presidencial. Recién veníamos de la elección de José Antonio la primera, esa que sacó un 8%. Sí, claro, y de la nada, Sí. de cero. Ahí te iba a contar que había algo, entre comillas, un poco particular, porque estábamos en la bancada de diputados, éramos compañeros con José Antonio, Ya. y claro, efectivamente a mí me tocó, ahí sí que fui el único de la bancada que se jugó por él, mientras el resto estaba con el candidato oficial de ese entonces, la Alianza Derecha, que ya era Chile Vamos, no sé si todavía tenía ese nombre. Que Mira, estaba con Sebastián Piñera en ese con entonces. todo Entonces, respeto, yo éramos tengo- los únicos nosotros Tengo un en enredo este en lado. los nombres de partidos políticos, ya no sé cuál es cuál, weón. Sí, es que además influye una cosa, ¿eh? No sé si te has fijado que en épocas electorales los pactos buscan, digamos, como alejarse un poco de los nombres de los partidos y entonces eso lo enreda más. Lo enredo más todavía. Ahora, ojo que no caímos en eso nosotros, nuestra lista para las próximas elecciones se llama Partido Republicano, Ya. Pam Pam Vino Vino. Así Así va a es. ser. La lista C, porque eso el número, la letra te la da ¿Qué? el CERVEL, pero el nombre es nuestro. ¿Qué es lo más difícil que te tocó vivir como diputado? O etapa, o momentos, situaciones. Siempre en el plano legislativo, yo estuve muy vinculado al tema legislativo. Al poco andar dije que ese era como el rol que quería cumplir. Porque tú entiendes que la labor parlamentaria es más amplia. O sea, hay un tema que tiene mucho que ver con la vida del partido propiamente tal, y hacer partido en el territorio, o sea, en los lugares en donde tú estás, en fin. Hay otro que tiene que ver mucho con algo que es propio de la Cámara de Diputados, que es fiscalizar los actos de gobierno, que ese también lo desarrollé bastante. Y hay un tema que tiene que ver exclusivamente con la labor de concurrir a la formación de las leyes, como dice la Constitución. Ya. Y esa fue la que por lejos yo más tiempo le dediqué. Entonces el ejemplo te lo busco ahí. Sin ninguna duda el debate en materia de aborto. Qué fuerte. Cuando se empezó a tramitar el aborto en 3 causales, no porque obviamente no había ningún ápice de duda alguna de nuestra posición, al revés, nos sentíamos muy protagonistas en la defensa de la vida y era muy intenso, digamos, el rol nuestro, porque veíamos que era por lejos el proyecto de ley que tenía mayores efectos nocivos en el fondo para el país, para la sociedad, para la persona en términos generales. Nada más ni nada menos que permitirle a las personas, digamos, ponerle término a la vida de otros. O sea, no puede haber, no se me ocurre un ejemplo más grave. Pero no quiero ser latero, pero No. cuando uno va presentando indicaciones, Ya. se generó un debate muy profundo de que qué pasaba si es que se presentaban indicaciones que en el fondo, validando la existencia del proyecto, apuntaban a que fueran menos las personas que en definitiva se abortaran. Ponte tú, te planteo un ejercicio inventado. Si se trataba de semanas, no permitir que fuera desde la semana 20, sino que desde la semana 12, sino que desde la 20. O al revés, en el fondo. O sea, es decir, acotar la cantidad de personas que pudieran morir. O había algunos que decían, presentemos indicaciones para que esto se atrofie y que llegue al Tribunal Constitucional y que esté tan jurídicamente imperfecto que el Tribunal Constitucional lo eche abajo. Todas esas decisiones, en el fondo, eran tenían efectos muy contundentes. Entonces había que, no era discutir un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Civil en donde cambia un par de plazos. No, acá los efectos eran súper delicados. En el fondo la gran pregunta, que lo hablábamos en el fondo incluso con gente muy preparada en esta materia, de la iglesia también, que estaban muy preocupados y fueron un gran apoyo, digamos, en el debate mismo. Los invitábamos a participar del debate. Y claro, y ellos mismos decían, claro, por un lado presentar o avalar una indicación que reconoce el proyecto o una eventual futura legislación, tiene un intrínseco negativo, que es que estarías reconociendo la posibilidad de que, o sea, concurriste con tu voto para algo que termina siendo aborto, pero por otro lado, la otra mirada es concurriste con tu voto a que menos vidas se afectaran. Menos, exactamente. Era todo un tema. Así que, bueno, contestando tu pero ¿te pregunta. tocó discusiones, peleas, conflictos? ¿O era Sí. más calmado, más equilibrado? Yo creo, y esto es bueno comentarlo, para enaltecer un poco la política, porque de repente Sí. está tan en el suelo. Todo el mundo piensa que el día a día del Congreso, no me tocó la realidad de hoy día, el Congreso ha cambiado bastante. Eso Sí, sí. la Mike Torsini llama a la generala de Carabineros
para ayudarlos, cosa que nadie entiende. En ese entonces, el debate, o quizás yo viví una realidad bastante protegida en la Comisión de Constitución, como sesionaba mucho más que las otras comisiones y tenía una intensidad en la tramitación de proyectos de ley muy por sobre el resto, le hacían un poco el quite. Entonces estábamos ahí los que verdaderamente estábamos muy interesados en la materia, y eso inmediatamente se traduce en que sea más, no sé, se eleva un poco el debate. Yo te diría, así que me apuráis, del 100% de proyectos, en un 10 o un 7% hay discrepancia política, de eso que aparecen los parlamentarios agarrándose del moño en la televisión y qué sé yo. En el otro 90% es pacífico. Es pacífico, en el fondo uno invita a las personas expertas, los expertos van a exponer, uno se instruye, se ilustra, ve lo que está pasando en otras partes del mundo en la materia, y uno convence y se deja convencer y sale una buena ley. Y eso en general, insisto, es como el grueso de lo que me tocó vivir, salvo cosas muy puntuales, claro, como el ejemplo del aborto, que la ideologización que empujaba el proyecto confundía todo. Estando tú metido en el tema constitucional ahí mismo, ¿tú visualizaste el fracaso después que se venía, después del tema de la Constitución, con todo este grupo variopinto, para decirlo muy caballerosamente? Porque el nombre es otro. Tú hablas del 4 de septiembre, digamos. Yo no sé si hagamos memoria, cuando todavía sesionaba en la convención, ponte tú, del año pasado, del año 2022, sesionaron hasta, corrígeme, hasta marzo, abril, ya estaban como simplemente en los trabajos de redacción final, y la última sesión, cuando ya hicieron entrega el documento ¿eso final... fue en Antofagasta? No, en esa época. Ya. Estamos hablando como de junio, julio. Todavía... Hablemos de 500 millones de pesos en el gasto por lo bajo. Por ejemplo. O sea, el gasto en esa gira. Y unas curaderas en los salones, sí, y varias cosas más. Bueno, pero así todo, con toda la locura y la parafernalia y las duchas, o sea, las fotos desde la ducha y las tías Pikachu y cosas, todavía el grueso de las encuestas y estaba en la opinión pública de que ganaba por lejos el apruebo. Se nos olvida. No. Pero daban por sentado. ¿Y en qué momento? Afortunadamente. Porque eso permitió, en las últimas etapas ya de determinación final de las comisiones, que la izquierda más dura, la izquierda extrema que llevaba un poco el pandero en este tema, sí, no dejara afuera ninguna de sus ideas. O sea, había tantas tesis, incluso doctorales, como convencionales de izquierda hubiera. Y algunas medias contradictorias, pero las metieron a todas. Que todos queden tranquilos. Con total, esto va a ser la constitución que armamos nosotros. Además que vamos ganando y vamos ganando. Y por eso tú te encontráis con locura. Quizás las más conocidas en el fondo son no sé, hacer sujeto de derecho a la naturaleza, o que hubiera tantas naciones como pueblos originarios dentro de un mismo país, y que cada una de ellas tuviera un propio sistema de justicia. Perdón, la bandera nacional, el himno nacional. Bueno. Claro. No escatimaron en nada. Y eso permitió que el sentido común de los chilenos, y más aún en esta oportunidad con voto obligatorio, dijera no, para esta locura no está. Ahora, perdón que me largue tanto, pero así todo, el 4 de septiembre estábamos todos celebrando, contentos, digo, por lo menos en el Partido Republicano, nos sacamos la mugre en la campaña del rechazo, hicimos una pega titánica en todo Chile.
Pero ojo, esa misma noche hablábamos, me acuerdo con unos amigos, oye, qué grave lo que acaba de pasar. Un 38% de chilenos está disponible para esa locura. Claro. Y al mismo tiempo quienes la promueven son quienes en el fondo no reconocen argumentos, que no se dejan convencer con argumentos. Es el 38% que votó. Claro, está disponible. es súper grave para este nivel de locura. Sí. Entonces, eso yo creo que es bueno hoy día recordarlo, que estamos partiendo lamentablemente un nuevo proceso, que es insólito. Al 5 de septiembre resetearon la elección y nos llamaron, digamos, una elección de nuevo. O sea, la elección en donde tuvo una mayor participación en la historia de Chile los chilenos, y que no recuerdo, digamos, que haya una cantidad de chilenos que se haya pronunciado tan tajantemente como aquellos que estuvieron por el rechazo en ese momento. Pero no mira, hay registro. Y la resetearon. Entonces, frente a eso, hoy día que todo el mundo como que no le asigna ese nivel de alarma al proceso actual, es bueno recordarles que quienes están detrás en la izquierda de este nuevo proceso están en la misma lógica. Acaba de salir un documento que se dieron cuenta, tiene que operarse de la estridencia y de todas las cosas rimbombantes, y tiene que hablar en un lenguaje más académico, más amigable, y eso lo que hicieron, lo presentaron en enero, en febrero, son las mismas locas ideas. Entonces, ojo que hay que preocuparse quienes defienden las ideas de libertad, quienes creen, digamos, de que efectivamente la Constitución que tenemos vigente hoy día ha sido por lejos la mejor Constitución en la historia de Chile. Bueno, es difícil sostener algo distinto a que es la mejor etapa, las décadas que ha imperado, digamos, nuestra Carta Fundamental actual, por lejos. No hay indicador alguno que nos diga, mire, en el pasado, ahí en el siglo pasado hubo algo mejor. No, todos los indicadores dicen que este es el momento mejor que ha tenido el país. Con muchas correcciones que hacer, por supuesto, sí, pero no desconozcamos lo que hemos construido también. Sí, claro. Por algo tenemos, y con todo cariño para los amigos que puedan ser de otros países, pero Chile se pegó un salto gigante en esta época, o sea, en las últimas décadas, mientras rigió, digamos, la estructura que nos ofrece la Constitución actual. Y eso no hay que desconocerlo. Y hay a veces gente que incluso siendo de derecha como que le da un poco de vergüenza decirlo, entonces uno se ve en la obligación de repetirlo más seguido. Pero me fui mucho a la idea. No, estaba escuchando a Mochati en la Biobío en la mañana, temprano, pues yo me levanto temprano también, al igual que cualquier chileno, hablaba de esto y todavía no se pone de acuerdo Renovación Nacional con el Partido Republicano, para diferentes cosas, no tengo idea. ¿Cómo puede ser que no se pueda llegar a acuerdo dos tendencias que quieren lo mismo? ¿Por qué llegar a tanta discrepancia, tanta discusión? A ver, pero hay que procesar esa información. Sí, claro. Porque efectivamente nosotros somos partidos distintos. Chile Vamos tiene una manera de ver el rol que cumple en la sociedad y nosotros tenemos otro. Sí, claro. O sea, tenemos roles distintos. Nosotros nos salimos precisamente de los partidos que componen Chile Vamos, porque creemos que, lo digo en el pasado porque en ese entonces, digamos, hicimos el análisis, no se estaba cumpliendo con abordar integralmente la batalla cultural como efectivamente la ha dado. Solos. Pero si mira, el Partido Republicano lleva con suerte 1 año y medio, 2 años constituido en todo Chile, y para las cosas verdaderamente importantes como una segunda vuelta presidencial o como enfrentar el plebiscito del 4 de septiembre no hubo dificultad en ponerse de acuerdo. O sea, efectivamente uno tiene que también ponderar las cosas, o sea, no te quedes con las peleas o con las discrepancias que efectivamente diferencias de opinión van a haber, porque nosotros hacemos incluso notar las diferencias. La gran diferencia, valga la redundancia, en el caso de cómo lo hago ver yo, es que no tiene que ser a palos, sino que tiene que ser sabiendo que van a venir otros momentos en donde se necesitan recíprocamente quienes defienden más o menos las mismas ideas. Y entonces por lo mismo tú no puedes caer en una lógica destructiva, sino que tiene que ser preservando y fortaleciendo tu propia identidad, pero asumiendo que tú tienes o que los partidos tienen roles distintos. Y esa es la manera de verlo. Y en eso las formas son muy importantes. Tratarse con cuidado, pensar hasta 10 cada vez que hay algo que yo leí por ahí en un medio, una cuña malintencionada, entonces uno dice, ¿valdrá la pena que yo conteste de la misma manera? Sí. O te das cuenta, ¿no? Yo creo que eso no pone en riesgo ni una coma la identidad que tiene en este caso el Partido Republicano, y me da la impresión de que en el fondo
desde la izquierda entienden que la oposición, el rol que estamos cumpliendo nosotros en el amplio sentido, no únicamente en Valparaíso, en el Congreso, sino que en todo orden de cosas, desde el punto de vista de la batalla cultural, que la izquierda, para ser franco, lo ha hecho muy bien en las últimas décadas. Es decir, tienen convencido incluso a gente de derecha. El otro día escuchaba, te lo pongo como ejemplo, de que desde el sector productivo, imagínate, decían que frente a una mala reforma tributaria como la están proponiendo, proponían otra mala reforma, o sea, subir más el impuesto de primera categoría. Entonces, al final del día tú te das cuenta la penetración que ha tenido las ideas de izquierda, que llegan hasta personas que se dedican a la producción, que quieren que el Estado no los asfixie, digamos, con más impuestos, y terminan proponiendo más impuestos. Entonces, esa es la tarea que tenemos, la responsabilidad que asumimos personalmente el Partido Republicano, y en eso, si nos querrán acompañar o no, ojalá que así sea, otros partidos u otros movimientos que puedan existir, pero en este caso lo asumimos en primera persona como responsables de abrirle los ojos a los chilenos. Si ustedes le tocan la puerta al presidente Boric, ¿lo recibe? Depende de qué, pues depende. No, para diferentes cosas. Ustedes le piden una reunión, sea privada, no privada, pero... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Habla bien de Chile. Habla bien de la democracia. Sí, y la democracia hay que cuidarla. La democracia permanentemente no consiste, de repente en el plano académico incluso, me pasa que hay quienes hablan de la democracia inventando, digamos, nuevas herramientas que la fortalezcan, algunas de ellas muy bienvenidas. Ojo con cuidar en el fondo la esencia de la misma democracia, que las decisiones las toma la ciudadanía, que elegimos, digamos, a nuestras autoridades. Una vez que tú eliges a las autoridades en el contexto de un mandato libre, es decir, tú eliges a una persona porque confías en su criterio, confías en sus postulados, sí. Tú te preocupas en el fondo de que esa persona gobierne, y después de 4 años, sí, y esta parte hay que fortalecerla, las personas que fueron responsables de elegir a aquellos que supuestamente lo representaban, vean cómo lo hicieron, porque van a tener que ver si es que eligen a uno similar o no, o a una reelección. Entonces, ahí es en donde uno dice, ejemplo, que está de moda hoy día de nuevo, está empezando a hablarse de nuevo de un retiro del 10%. Sí. Bueno, ojo, hoy día estamos todos o viendo, el gobierno ayuda o hay retiro. Hoy día, mi generación, 50 años para abajo, yo tengo 44, no conocíamos, sinceramente, éramos muy chicos cuando quizás ocurrían episodios, pero no habíamos vivido la inflación como hoy día la vivimos. O sea, no sabíamos, o sea, no teníamos noción de que las cosas cambiaran tan radicalmente su valor y que no te alcance. Lo que te alcanzaba hace 2 años, hoy día no te alcanza para lo mismo, para exactamente lo mismo. Bueno, esas personas tienen que hacer el análisis y hoy día tenemos un cuerpo, digamos, importante de profesionales, de gente que tiene la capacidad y no profesionales también, que tiene la capacidad para estudiar bien la decisión. Y los efectos que tienen las decisiones que toman las autoridades. Los retiros del 10% en gran medida y la elección de las autoridades que hoy día tenemos son responsables de la inflación que estamos viviendo y que pareciera no va a parar. Entonces, el día de mañana, usted que va a elegir diputado, senador, más aún ahora... Perdón, el día de mañana, ¿en cuánto tiempo más? Se nos viene. Estamos llenos de elecciones. Bueno, fíjense cuál es la posición que tuvieron en esas malas políticas públicas que le hicieron muchos años a Chile. Y ese es un desafío. Y hago el llamado también porque fortalece la democracia en el contexto de lo que estábamos hablando. El elegir bien, el que las personas no elijan porque sí, sino que vean qué es lo que piensa el candidato que tienen al frente de la papeleta. Un tema comunicacional. ¿Cómo hacer lo que tú dices para que el chileno común y corriente, de los cuales me incluyo, lo pueda entender? Lo que tú estás diciendo. Bueno, es un desafío para los políticos, el hablar en sencillo. Hablar con pera y manzana. Sí, más que asumiendo como que tú tuvieras a un interlocutor que no entiende, yo creo que uno tiene que partir de la base, porque eso no es así. La gente que vive con mucha más intensidad los efectos de la inflación, para seguir con el mismo ejemplo, te puede dar cátedra de lo que significa. O sea, yo no me refiero a eso, sino que me refiero a las personas que viven el día a día y que no están en la política, no le destinan mucho tiempo a la decisión en el fondo que toman. Y es ahí en donde se gatilla el deber, digamos, de los políticos de, en ese poco tiempo, hablar lo más sencillo posible para que capten la esencia de la idea. Eso es un desafío que nosotros en el Partido Republicano lo tenemos súper claro. Lo estamos poniendo en práctica ahora con nuestros candidatos a la nueva convención.
y les decimos permanentemente, hablen en sencillo. Los candidatos que van a participar de este grupo claro, que tenemos, es nuevo. tenemos 72 candidatos de Arica a Punta Arenas. 70 y las edades, la experiencia de ellos. Hay el grueso, pero por lejos es muy joven. Es un poco ¿Qué es muy joven? Muy joven, en el fondo va a estar... ¿50? Son nuevos, claro, 45, Joven. 40, muchos entre 35 y 45 yo creo que está el grueso. Joven me refiero porque otras listas que están compitiendo apostaron por los viejos tercios, se podría decir. Sin desmerecer, la experiencia es fundamental. Pero en el fondo es una apuesta que hicieron. Dijeron, mira, nuestros candidatos van a ser tipos que estuvieron no sé cuántos años en el Congreso, 10, 12 años de diputado, otros tantos de senador, o en algún ministerio. No, nosotros hicimos una apuesta distinta. Un grupo de profesionales joven, con gente con costo alternativo, que en el fondo tomó una decisión pensada en esto de apartar de su, por lo menos, año calendario, su vida normal, para dedicarla al servicio público, a redactar la mejor propuesta posible, principalmente a abrirle los ojos a quienes estén en ese consejo diciendo, mire, tenemos hoy día una constitución que efectivamente uno puede hacerle reformas, pero el grueso de nuestra estructura está ahí, sí, claro, y los resultados están ahí. Entonces, ese grupo de personas yo creo que está bien elegido, pero creo que apostar por esa generación de servidores públicos jóvenes, nuevos, que están recién dándose a conocer a la ciudadanía, muchos de ellos tienen mucha pega ya hecha, pero no tan públicamente. Sí. Yo creo que es una buena apuesta y bueno, lo sabremos el 7 de mayo. Ahora, ¿cómo se llama este grupo que se formó ahora, que en estos días salió elegido? Es que a diferencia de la otra convención, sí, claro, en esta hay como tres grupos. El grueso, que son los que vamos a elegir el 7 de mayo, ya, y es ahí en donde están los candidatos que te comentaba. Hay un grupo de expertos, que son los que están ahora, que asumieron recién. Perdón, claro, que yo los veo y es un agrado ver gente normal. Es que, perdón, sean de extrema izquierda, de derecha o de centro, me da lo mismo, pero son todos normales. Es que el contraste es muy grande. con la convención pasada es muy fuerte. Y todos unidos. Y se ven todos unidos. Lo importante en el fondo es que manteniendo cada uno de ellos sus legítimas diferencias, sí, en la manera de plantear las cosas, o sea, de ver el desarrollo de la sociedad, se lo planteen con respeto, se lo planteen con argumentos, es un poco lo que esperamos ocurra. Esos son los expertos. Y nos faltaba un grupo, que son llamémoslos árbitros, para hablar en simple. Estos árbitros, encargados de la admisibilidad ¿Ya están elegidos? Están elegidos, sí. Ya. Las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional los eligieron. Van a tener la tarea de entre comillas, fiscalizar si es que las indicaciones que estén presentando los consejeros están acorde, respetan las bases de este proceso. Es decir, no sobrepasan esos 12 bordes. No sé si te suena que en este proceso hay como unos límites bien preestablecidos. Sí. Entonces esa es la tarea que van a tener ellos. Hay una diferencia. Quiero hacerte o invitar, digamos, a la reflexión. ¿Por qué es tan contrastante lo que vimos de la primera convención con lo que hasta el momento tenemos? Tenemos solo la visión de los expertos, todavía no sabemos quiénes van a... Es algo que nosotros dijimos mucho cuando, pese a nuestra oposición, sacaron adelante, digamos, el tener una nueva institución. Paréntesis, nosotros nos oponíamos porque creemos que ya está el Congreso Nacional. Entonces, ¿para qué inventar una nueva institución para redactar reformas constitucionales? Pero bueno, ya superado eso, porque ya es reforma constitucional y nosotros compitiendo, nosotros decíamos, mira, mejor que el grueso de quienes van a redactar sean elegidos por el mismo Congreso, que ya cuenta con la validación soberana de quienes los elegimos, los ciudadanos, y que ellos los elijan, porque cuando tú los haces pasar a una elección directa, que en este caso ya no es necesario porque los parlamentarios pasaron por una elección directa, soberanos, si lo quieres ver así, totalmente. Se exacerban las posiciones. Tú cuando compites en una elección, en un sistema proporcional, necesitas un 12%, un 10%, un 8% para salir electo. Entonces, cualquier candidato de los 500 que hay hoy día, o poco menos, van a, en el andar, digamos, de sus campañas, van a ir exacerbando las posiciones con tal de diferenciarse del resto. Y van a empezar a aparecer los tipos tipo Stingo, que van a proponer cosas... aparecer que nunca más apareció.
Es un ejemplo, y perdón que lo, que lo personalice, no es mi estilo, pero de ese perfil de personas en el fondo que van a plantear cosas un poco más estridentes, más de tensión desde el punto de vista del extremo de ideologías y cosas así. ¿Por qué? Porque en el fondo esos estuvieron cacareando en la campaña. Sí. Entonces tienen que después hacerse cargo de lo que propusieron. Cacareando y payaseando, diría yo. Totalmente. Y haciendo ver en el fondo que efectivamente están cumpliendo con sus locuras de crear tantas naciones como pueblos originarios haya dentro de un mismo país y cosas así, que seguramente lo dijeron, los que propusieron eso lo dijeron en sus respectivas campañas. Después cumplieron nomás. Entonces, por lo mismo, o sea, ahí tenés una razón técnica de por qué era mejor que el Congreso abordara las reformas constitucionales que quisieran los parlamentarios. Para mí, abrir una botella de V1 es un ritual que siempre me conecta con la historia de mi familia. Sobre todo con la historia de mi padre, don Miguel Viumanent, un soñador y un visionario. Mi familia ha estado en el vino desde que tengo memoria. Mi abuelo, un inmigrante catalán, se estableció en Chile a principios del siglo XX y algunos años después, junto a sus hijos, fundó una bodega de vinos. El año en que yo nací, mi padre adquirió los viñedos y la bodega de la antigua hacienda San Carlos de Cunaco, en el Valle de Colchagua. En este entorno crecí y me tocó muchas veces acompañar a mi padre en sus labores. Así me fui enamorando de este oficio mágico. Ya casi al final de su vida, mi padre me confidenció un sueño. Quería que creáramos un vino que nos llenara de orgullo y que algún día nos diese la satisfacción de ver nuestro nombre en el exclusivo círculo de los mejores y más reconocidos vinos del mundo. Este V1, un homenaje a mi padre y una inspiración para quienes seguirán escribiendo esta apasionante historia de amor por la familia y el vino. V1, nuestra historia en una botella. En los plazos, ¿qué viene ahora? ¿Viene la elección de este grupo para hacer la nueva constitución? Claro, ahora elecciones. Todo de cero. Elecciones. Para hacer una nueva constitución. Claro. Después plantearnos a nosotros para votar. Sí, me gusta tu sorpresa porque de alguna manera me da cuenta de que el sentido común indica de que por qué tenemos que partir de cero haciendo una nueva constitución. Perdón, no queremos, los chilenos, no queremos más guerra con el tema constitución. Eso es lo que hemos planteado y se da una situación bien particular que te la comento. Nosotros planteamos con mucha fuerza y mucha energía en el Parlamento, luego digamos del 4 de septiembre, que ya se había pronunciado Chile, que felices de sentarnos a discutir cualquier reforma que quieran, pero en el Congreso, donde se discuten las reformas constitucionales. Donde ya están los representantes, los chilenos. Ya los chilenos vimos lo que era una convención, nos convencimos de que era una locura partir de cero. Esta te van a contestar, pero esta no parte de cero, que tiene 12 bordes. No, parte de cero. O sea, los expertos van a partir redactando algo de cero, preocupándose de no sobrepasar los bordes, pero de cero igual. Entonces, ¿cuál es el sentido de estarnos ocupando en eso cuando tú tienes una crisis tan profunda en las materias más sensibles como la economía que comentábamos a propósito de la inflación, o en materias más sensibles todavía como la seguridad ciudadana, el terrorismo y el narcotráfico, que no nos vamos a dar cuenta y va a estar controlando el Estado, como ocurre en otros países? Sí, entonces, si no entendemos que esa es nuestra prioridad o primerísima prioridad, valga el acento, nos estamos confundiendo. Te contestan algunos que, claro, es que lo que pasa es que tenemos que ponerle término a este tema del debate constitucional y esta es una buena oportunidad. ¿Tú crees que la izquierda va a ponerle término? No, por supuesto que no. Pues el 4 de septiembre ya dijeron lo que pensaban como modelo de país. Y están en su derecho a pensar como quieran. Sí. Pero ya ganó Chile diciendo que no les gusta. Sí. Entonces, bueno, en fin. Perdón, nos arriesgamos nuevamente a que no nos guste. Lo sabremos en la elección de... Perdón, ¿y se para o el show continúa después de eso? Se eligen los... No, si no nos gusta, los chilenos votamos, no nos gusta. Podría aparecer otro show. Podría aparecer algún loquito proponiendo una nueva propuesta y ahí nosotros vamos a decir que no corresponde porque eso es inconstitucional. Porque en el fondo los contenidos de la Constitución, que ya debieran haber parado la convención anterior, es decir, cuando se dijo que no, había un artículo que es el 142 que decía que una vez rechazada la propuesta constitucional, regía la Constitución actual. Y lamentablemente, y eso es lo que frustra un poco, hubo quienes estuvieron disponibles, incluso de quienes defienden ideas de derecha,
que estuvieron disponibles para decir, ok, reseteemos esta elección, o sea, es decir, eliminémosla, digamos, de los registros y hagamos una de nuevo. Y eso, bueno, frustra, pero frente a eso teníais dos caminos. O te quedáis mirando de afuera, o decís... O estáis... O presentamos a todos y cada uno de los candidatos que nos permita el sistema y vamos a ir a decirle a los chilenos que los republicanos con mayor razón tienen que estar en esta ¿Cuál es la labor en esa futura convención? De José Antonio en Vital. esta obra? Pero pasó a ser como el vicepresidente... Tú dices en nuestro movimiento. Yo pensé claro, que en la elección me preguntaba. No, en la elección, en todo lo que viene ahora. Te contesto en todo. Para nosotros, José Antonio, siendo el primerísimo promotor y fundador, no solo del partido, sino que de todo nuestro movimiento, cumple un rol que es de piedra angular, porque él, muy convencido de que los proyectos son colectivos y que requieren, digamos, el concurso y la participación de muchas personas, se ha dedicado desde el día 1 a buscar a personas que estén disponibles para dejar sus ocupaciones legítimas, profesionales, individuales, particulares, y piensen, digamos, en sumarse a esta causa. Ya se ha dedicado a eso. Hablo en primera persona, digamos, o sea, estoy en gran medida por la convocatoria que me hace José Antonio y muchas otras personas están en lo mismo. Y entonces el rol, con ese nivel de cercanía y profundidad con que llega a quienes nos hemos embarcado en este proyecto, pasa a ser fundamental. Eso desde el punto de vista del rol de nuestro movimiento, partido político, en fin. En las elecciones también es fundamental, porque nos resulta muy fácil, siendo una persona tan conocida y tan nítidamente clara, en clara oposición al gobierno actual, y la ciudadanía ya teniendo muy claro que las ideas del actual gobierno son muy malas, y esas ideas son las que quieren plasmar en la Constitución nuevamente, digamos, con esta segunda oportunidad que se les dio. Nos permite hacer más nítido, decir, mire, desde acá los candidatos que estamos con José Antonio Kast somos lo opuesto a quienes están gobernando. Si quiere gente tipo José Antonio Kast que esté sentada en esa convención defendiendo las ideas que nos identifican como país y que han permitido el progreso de Chile, vote por los candidatos de José Antonio Kast. Y eso, cuando está graficado en una persona misma, carne y hueso, con nombre y apellido, con conocimiento del resto de la ciudadanía, te hace más fácil la explicación. Totalmente. ¿Cómo se llama el gordito que está en las noches en TVN con Matías del Río? ¿Cristian Valenzuela? Sí. ¿Va a seguir siendo rostro de usted o ya no existe? Porque no lo he visto más. Es muy importante. Es muy bueno. Yo lo encuentro me encanta. Él es nuestro director ejecutivo de Ideas Republicanas, es la cabeza de una de nuestras instituciones. Como hay unos socialistas que también me encantan, si no es para el lado derecho también, que son amigables de escucharlos, de verlos. Obvio, y además muy profundos. Y muy respetuoso con la otra persona. Es que eso es vital. Eso es vital. Sí, no hay que caer en el error, en el fondo, de que para dejarlo suficientemente claro que uno piensa distinto a otro, uno tiene que caer en groserías o en desprestigiar, digamos, al otro. Combo. Claro, grafiquémoslo en un combo, sí. Pero no corresponde. ¿Sí? A ver, por de pronto, si yo pretendiera que todos pensaran igual que yo, estamos cercanos a un totalitarismo. O sea, y obviamente somos muy contrarios a una corriente de ese tipo. O sea, uno tiene que reconocer que se puede, que hay distintas corrientes doctrinarias que piensan distinto. La pega nuestra es convencer a la mayoría de que nuestras ideas son mejores para la sociedad. Pero en el intertanto tú tienes que ser cuidadoso de las formas, pensando en que efectivamente además que no te descarten. Nadie quiere tener una persona agresiva y canceladora a cargo, digamos, de los destinos del país. ¿Cómo ves tú Chile ahora? ¿Cómo lo ves? Con mucha preocupación, vuelvo un poco atrás. Si hay un 38% de los chilenos que sintonizó con el Frente Amplio y con el Partido Comunista en ese modelo de sociedad, es una señal de alerta muy profunda para todos quienes creemos lo contrario. De que en Chile lo que falta es darle más espacio a la iniciativa particular de las personas, a que el Estado tiene que replegarse y no estar creciendo permanentemente. No hay salvo por el tema de la pandemia, no hay un ejercicio presupuestario para el país que no crezca año tras año. Eso es muy grave, porque refleja, digamos, un crecimiento permanente, digamos, del Estado, y significa más políticos dando vueltas, viviendo a costa, digamos, del bolsillo de todos los chilenos que pagan impuestos,
significa en el fondo que se crean más instituciones, muchas de ellas que ni siquiera se evalúan para saber si están haciendo bien la pega, y es ahí en donde las señales tiene que estar lo justo y necesario en el Estado. Y en ningún caso caer al otro extremo, así no tiene que haber una organización. No, por supuesto que no. Sí. Necesitamos que exista un Estado que organice la vida en sociedad. Pero cuando pasa a ser todo, digamos, girar en torno al Estado y no respecto de la persona como debiera ser, ahí se prende una señal de alerta muy profunda que yo la veo muy intensamente ahora. Nosotros tenemos elecciones en 3 años más, 2 años más. Tenemos una seguilla de elecciones. 7 de mayo, la de estos convencionales. Te la sabéis de memoria ya. No con fecha exacta, pero te voy a aproximar. La de ahora sí, 7 de mayo. Para encima el compañero sí, Mija Mayor. 7 de mayo viene los que van a hacer la Constitución. Sí. Que después, ahí están los 70 y tantos de... Ahí compiten nuestros 72 republicanos. Hay en total como, ponte tú, entre 400 y 500 candidatos. De Arica a Puerto William. De Arica a Punta Arenas, exacto. Después tenemos elecciones del resultado que hagan este grupo de personas, van a elaborar una propuesta y se va a plebiscitar en diciembre, no sé exacto el día. Diciembre nos van a hacer de nuevo votar con calor. Así es. No, tan loco. Y luego tenemos próximo año elecciones de consejeros, de concejales, de alcaldes, de gobernadores, y luego tenemos al año siguiente elecciones de diputados, de senadores, de consejeros regionales y de presidente de la República. Perdón, ¿en qué momento trabaja Chile? Está buena la pregunta, porque... No, ¿en qué? Bueno, me decís que en los próximos 3 años hay votación todo el tiempo. ¿Cuándo trabajamos? ¿Cuándo hacemos crecer este país? Mira, hay un elemento muy profundo en lo que tú estás diciendo, porque cuando tú tienes permanentemente a las autoridades pensando en su reelección, estamos sonados. Porque las decisiones que están tomando no las están adoptando en función del bien común, sino que están pensando en cómo va a repercutir en mi elección, en mi reelección. Entonces, ahí hay un llamado de atención que nos vamos a colgar de tu comentario para hacerlo, porque no puede ser que permanentemente estemos en esa lógica. Por otro lado, por cierto, que es bueno que elijamos a nuestras autoridades, eso es muy bueno. Y es más bueno aún que elección tras elección va creciendo la representación republicana, así que en algún minuto vamos a poder decir, paremos, concentremos, o sea, fijemos, digamos, un año determinado para que elijamos, digamos, a nuestras autoridades, pongámonos de acuerdo para que no sea todos los años, y eso se puede lograr perfectamente. En los gráficos, el Partido Republicano ha ido subiendo. O sea, no voy a decir, tiene que haber algún caso, alguien conocedor de la historia va a decir, pero por lo menos en la historia reciente, un caso tan exitoso como el que hemos tenido, que me carga decirlo así porque suena arrogante y suena muy falto de humildad, y creo que la humildad y dejar afuera la arrogancia son piedras angulares en política, pero en estricto rigor, como decían los porfiados números o hechos, dicen lo contrario. O sea, dicen que efectivamente hay que reconocer que este proyecto de un año a otro pasó a ser la tercera banca más grande, o sea, de un año a otro de existencia, digamos, pasó a ser la tercera banca más grande. Hoy día tenemos, digamos, representación... Es la tercera banca más grande. Claro. O sea, tener en su primera elección 13 diputados de una es un tremendo mérito que, bueno, sin ninguna duda tiene que ver con la elección de José Antonio Kast. ¿Le tienen miedo a Parisi? Que ahora llegó. Pagó todas las cosas que tenía que pagar, tomó el avión y se vino. Ellos tienen una mirada que recoge algo que nosotros hemos estado promoviendo también. ¿Podría haber un acercamiento? Algo estoy oliendo por ahí. En temas muy de fondo, o sea, siempre amistad cívica, por cierto, más aún en este caso, que sintonizan con nosotros en que hay que hacerse cargo de las prioridades del país y no andar no creerse el cuento de reformas refundacionales y qué sé yo. En eso sintonizamos plenamente. En lo que yo creo, digamos, descarta una aproximación más profunda y más permanente es en que yo veo, por lo menos en sus parlamentarios, posiciones muy distintas unas de otras. En el fondo hay algunos que efectivamente son bastante coincidentes con nosotros en materia valóricas, por ejemplo, u otros en materia económica,
pero hay otros que no, porque son bien contrarios a nosotros. Entonces, bueno, pero el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Oye, quiero agradecerte, Arturo, realmente. Espero que lo hayas pasado bien. Muy bien. Un programa que queda abierto para todos. Siempre con respeto y tirar Chile para arriba. Ese es el único objetivo. Así es, pues eso nos identifica en el Partido Republicano. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Gracias a ti. Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, en el cual le tenemos una sorpresa. Viña View Manent del Valle de Colchagua, de Cunaco. Pero muchas gracias. Gran reserva, Malbec, Cabernet, hay sorpresa lo que viene adentro, pero es un rico vino para tomarlo con la señora, con los amigos. No, los amigos son todos pecheros, van a tomar el vino al tiro. Entonces, tómatelo solito, tranquilo, con un quesito. José Antonio recibió el de él, así que no se te ocurre invitarlo a tomar, él ya tiene el de él. Bueno. Perfecto. Oye, muchas gracias. Gracias realmente, y gracias a ustedes por habernos acompañado en el inicio de la sexta temporada de En la Recámara con el Guatón Encina. Si Dios quiere, nos vemos en 7 días más. Muy buenas noches. Con el auspicio de Hotel Hyatt Centric, Enrique Foster 030, Van Trust Capital, somos la alternativa global de inversiones. Restaurant Amandín Bistró, Viña View Manent, en el corazón de Colchagua. Ruby Tuesday, Ilanti Home, Trek Diseño,